Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto volver a verlos, aunque sea por este medio. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. En esta clase vamos a continuar con las clases de historia que estábamos viendo el día sábado. Entonces aquí por aquí pueden ustedes verlo, igual pueden hacer sus preguntas vía YouTube. Les voy a mandar el link y ya con ese link pueden ustedes acceder, poder ver la clase. El día de hoy vamos a comenzar pues con lo que estábamos viendo en la clase pasada. Como ustedes recordarán, nosotros estábamos viendo lo que era pues el tema de historia de México, ¿sí? Estamos viendo, entonces vamos a... Este PowerPoint pues, ya lo tienen todos ustedes ahorita en su en WhatsApp, se les compartió y vamos a estar viendo pues las preguntas. Más que nada nos vamos a centrar en lo que fue pues a partir de donde nos quedamos, fue Benito Juárez, ¿sí? Muy bien, aquí fue el gobierno de Benito Juárez. ¿Qué ocurrió con Benito Juárez? Pues Benito Juárez fue el que promulgó estas leyes que se le llaman leyes de reforma. Y las leyes de reforma, pues, estaban siendo eh, publicadas en este periodo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, los cambios introducidos por el bando liberal a través de las leyes de reforma y de la Constitución en 1857 se establecieron en función de modernizar la estructura política y económica de México, pero que afectaban de manera radical intereses y preceptos tradicionalistas. El poder clerical, por lo cual el bando conservador se opuso en forma rotunda a las reformas y a la Carta Magna. ¿De qué Carta Magna está hablando? De la Constitución de 1857. Recuerden que hay varias constituciones. Tenemos la de 1814, que fue durante la Guerra de Independencia. Tenemos la Constitución de 1857, 1824, que es la primera de el México independiente. Tenemos la Constitución, ahí estuvieron involucrados Guerrero, Guadalupe Victoria, todos ellos. Y en la Constitución de 1857 ya está promulgada por Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, y después de ellos tenemos a Iglesia, ¿sí? Ellos serían, ¿no? Más que Carta Magna está haciendo referencia, lo que derivó en un nuevo conflicto, la Guerra de los 3 años, Guerra de Reforma. Es bien importante porque siempre que vean la palabra Guerra de 3 años, estamos hablando de la Guerra de Reforma. Entre 1857 y 1861, al amparo del Papa Pío IX, la logia escocesa Bando Conservador se proclamó en contra de la Constitución recién promulgada. Así, mediante el Planeta Cuba, ya en diciembre de 1857, Félix Zuluaga propuso a Ignacio Comonfort la cancelación de esa Carta Magna y mantener el cargo presidencial. Comonfort aceptó la propuesta, por lo que se considera que incurrió en un autogolpe de Estado para anular las leyes de legitimaban su mandato. Aquí, recuerden que en clase les había mencionado que Comonfort era este liberal que luego se pasó al otro bando. El Congreso destituyó a Comonfort y nombró a Benito Juárez como provisional. Simultáneamente, los conservadores otorgaron a Félix Zuluaga el poder ejecutivo. Así, mediante las armas, Juárez y Zuluaga se disputaban la presidencia. Hasta que durante este periodo, que fue la Guerra de los 3 años, había dos presidentes. Por un lado, Benito Juárez, del lado de los liberales, y por el otro lado estaba Félix Zuluaga del lado de los conservadores. Recuerden que cuando se dice logia escocesa, se habla de conservadores. Se dice logia yorquina, se habla de liberales. Comonfort fue tlaxcalteca traidor. Bien, aceptó la propuesta por lo que se le considera que incurrió en un autogolpe de Estado, para anular las leyes de mandato. O sea, él fue el que ¿quién hizo un autogolpe de Estado? Pues, Comonfort. En el 1859, el bando conservador se dividió
el bando conservador se dividió, y se debilitó, pues mediante el plan de Navidad, Miguel Miramón desconoció al presidente Zuluaga, se proclamó líder del proyecto conservador. Por otra parte, durante la Guerra de los 3 años, el presidente Benito Juárez sostuvo los liberales y las leyes de reforma de la Constitución de 1857. En 1859 se decretó una nueva reforma para separar al Estado y a la Iglesia, y el gobierno itinerante de Juárez negoció a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, un acuerdo en el que le bajaba a los Estados Unidos el Tratado McLean-Ocampo, a cambio de su apoyo a la causa liberal, se otorgaría el libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos. El acuerdo no prosperó porque nunca lo ratificó el Senado de ese país. Entonces tenemos aquí a Zuluaga del Banco de los Conservadores, tenemos a Benito Juárez del Banco de los Liberales, y tenemos a Miramón, que está en medio. Miramón. Aquí tenemos varios planes. Está el plan de Tacubaya, que sería el plan de los conservadores para destruir a Comonfort. Tenemos el plan de Navidad, que es por Miramón. Miramón. El grupo conservador se dividió. Y tenemos el tratado McLean-Campo, en el cual se pedía a Estados Unidos que los apoyara. ¿Sí? Recuerden que si hubo alguna intervención francesa, española, algo así, los conservadores tuvieron algo que ver. Por su parte, Miguel Maramón fue respaldo militar de España y envió a Juan José Almonte como embajador para negociar con Alejandro Mon, representante de la corona española. Se firmó así el Tratado de Mon-Almonte, por el cual España enviaría tropas para sostener el régimen conservador en México, y en cambio de dicha nación se diera su soberanía al convertirse en un protectorado español. Miren, Miramón ya nos había vendido ahí con los españoles y todo eso. La Guerra de los 3 años de Reforma terminó en enero de 1861 con el triunfo del bando liberal. Logia Yorquina, Benito Juárez se instaló como ejecutivo de la capital del país y expulsó a los ministros del clero y los españoles a mediados de 1871. El presidente Juárez decretó una moratoria en suspensión provisional de pago de intereses de la deuda externa, lo cual dio origen a enérgicos reclamos de Francia y otros países acreedores. Bueno, vamos a tener aquí tantito, partir pantalla y vamos a, a proyectar un poquito esto. Bueno, tenemos que todo México estaba dividido en 3 facciones. Sería la bancada liberal, ¿ya? Tenemos acá sería la bancada moderada, se puede decir, ¿no? A medio camino, moderada. Y de este otro lado tendríamos la bancada conservadora. ¿Ok? ¿Quién sería el que estaba en juego? Todo esto era como Ford, era el presidente. Pero entonces, pues por medio del plan de Tacubaya, y lo vamos a poner acá, el plan de Tacubaya pues era conservador. Aquí está el plan de Tacubaya. Un plan conservador. El plan de Tacubaya, pues tenemos a Félix Zuluaga. Félix Zuluaga, como el líder del que se nombró a su mismo presidente, después de haber despedido a Comonfort, ¿sí? Y ahí serían, ¿no? Entonces serían los conservadores durante la Guerra de Reforma. Tenemos aquí uh, el tratado McLean Campo. Aquí tenemos al líder que se llama Benito Juárez. Benito Juárez. Recuerden que en el tratado McLean Campo le estamos pidiendo ayuda pues, a Estados Unidos, ¿no? Para que dieran recursos y eso. Y este era el bando de los liberales. ¿Ok?
Posteriormente a ello, tenemos en el centro, que sería más que nada una bancada conservadora, pero conservadora con no tan ortodoxa como la de Félix Zuluaga. Los moderados, ¿no? La vamos a llamar acá. Y los moderados, conservadores moderados. Tenemos aquí a Piramón, y el tratado se llamó Mon Almonte. En este tratado pues, se le pedía el apoyo a España. Ahí está. Eso fue lo que ocurrió. Tenemos estas tres bancadas como que moderadas. Y luego, después del triunfo de Benito Juárez, es donde vamos a continuar y es lo que estamos viendo ahorita. Creo que aquí la ilustración nos ha ayudado. Vamos a continuar. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Pues los países acreedores, cuando Benito Juárez dejó de pagarle, los países acreedores dejaron de apoyar. Y aquí tenemos entonces la primera pregunta reactivo de examen. Le dirá lo siguiente: conforme estudiado en esta unidad, ¿cuáles son los siguientes enunciados son verdaderos? Número uno, el general Juan Álvarez emprendió el plan de Ayutla contra el modelo centralista de Antonio López Santa Anna y a favor del federalismo. Número dos, durante la guerra de reforma, la logia yorquina se alió con el clero conservador para pretender anular la Constitución de 1857. Número tres, las leyes de reforma y constitución de 1857 consolidaron las aspiraciones del proyecto liberal, la separación de Estado e Iglesia, República, federalismo y garantías individuales. Ahí va. Dice, conforme al estudiado en esta unidad, ¿cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? ¿Cuáles son ciertos? Pues el general Juan Álvarez emprendió el plan de Ayutla contra el modelo centralista de Antonio Santana a favor del federalismo. Sí, ¿es cierto? Durante la guerra de reforma, la logia yorquina se alió con el clero conservador para pretender anular la Constitución. No. Recuerden que la logia yorquina eran los liberales. Y si alió con el clero conservador, está diciendo que liberales. Claro, el punto número dos es falso. El punto número tres dice, las leyes de reforma y constitución de 1857 consolidaron las aspiraciones del proyecto liberal. Sí. La separación de Estado e Iglesia. Sí. La República Federal, el federalismo y las individuales. Ya la correcta. Entonces debería ser, bueno, vamos a ver la 4. La 4 dice, la guerra de reforma o de los 3 años culminó con el triunfo de conservadores. No, la guerra de los 3 años terminó con el triunfo de los liberales. Y ello dio origen al imperio Maximiliano. La guerra de los 3 años terminó con el triunfo liberal. Después hubo una invasión francesa que provocó que Maximiliano ya gobernara, ¿no? El Congreso Constituyente en 1856 se dividió en liberales, moderados y puros. No, el que se dividieron fueron los conservadores. La respuesta correcta sería, pues, 1, 3, ¿no? El único que tiene 1 y 3 es la B. Sí, el inciso B. La 5 también ah, debería ser. Entonces aquí, durante el siglo XIX, el bando liberal se esforzó por diversas ocasiones por un modelo político republicano y federalista. Por ejemplo, en 1854, durante la Revolución de Ayutla, posteriormente la Guerra de los 3 años, de reforma se les permitió sostener esos proyectos, preceptos y también el Estado laico. Si bien el Congreso Constituyente de 1857 se dividió en dos tendencias, una moderada y otra radical, los llamados puros, el resultado fue una constitución liberal en 1857. Durante las garantías individuales consagraron muchos. La respuesta correcta se les hizo. Ahora sí, ¿cómo fue que Maximiliano llegó? La intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano. Recuerden que hubieron dos intervenciones francesas. La primera llamada Guerra de los Pasteles y luego la de Maximiliano. La segunda intervención francesa en 1861 a 1867. Y aunque la logia escocesa o bando conservador propició la guerra de reforma o de los 3 años por la promulgación de la Constitución de 1857, fue derrotada una vez más hacia 1861. Pero entonces los conservadores buscaron el apoyo de Napoleón III, emperador del Segundo Imperio francés,
ante el cual ofrecían el trono de México para un príncipe europeo. Auspiciada de las ambiciones imperialistas de Napoleón III por su alianza con los conquistadores en México, el emperador francés justificó una intervención armada a partir de un decreto que había anunciado por el entonces presidente Benito Juárez en julio de 1861 para suspender provisionalmente el pago de intereses de la deuda externa de México. Aquí tenemos entonces a Benito Juárez y a Napoleón III, que serían como que los dos que se están batiendo a lucha en este. Origen de la segunda intervención francesa. Benito Juárez, pues la rivalidad prolongada entre bandos, liberal y conservador. Las graves dificultades económicas, la falta de unidad nacional en México, la moratoria y suspensión de pago de la deuda externa por Benito Juárez. Y en el lado de Napoleón III tenemos factores externos, los cuales serían las ambiciones imperialistas y la política expansionista de Napoleón III, emperador francés. La alianza establecida entre el bando conservador, el Papa Pío IX y Napoleón III, la guerra de secesión en Estados Unidos por causa de la abolición de la esclavitud. Entonces aquí, lo que quería Napoleón III es las ambiciones imperialistas y la política expansionista. Quería tener cada vez más territorio y más colonias. La alianza establecida entre el bando conservador, el Papa Pío IX y Napoleón III, eso es la intervención, y la guerra de secesión de Estados Unidos por causa de la abolición de la esclavitud. ¿Sí? Para analizar el proceso de la segunda intervención francesa y la fundación del segundo imperio otorgado al archiduque austríaco en 1864, se describe la secuencia cronológica de dicho proceso histórico desde su origen en 1861 hasta su desenlace en 1867. 1861. La moratoria de Benito Juárez. Recuerden que Benito Juárez dejó de pagar la deuda externa de México a los países Francia, España, Inglaterra. Concluye la guerra a los 3 años, pues no tenían dinero, o de reforma en el triunfo de bando liberal. Benito Juárez permanece al frente de la nación y sostiene vigente la Constitución de 1857. El presidente Juárez expulsa del país a ministros del clero que por mandato del Papa Pío IX habían desconocido la Constitución del 17 de julio. Benito Juárez decreta moratoria provisional. O sea, no nos dejan de pagar, estamos muy mal, y después la vamos pagando. Es decir, la suspensión provisional del pago de intereses, la deuda externa por 2 años. Dicho decreto fue la principal causa interna que suscitó el origen de la segunda intervención francesa en México a mediados del siglo XIX. Esta fue la primera fase. 1861, la moratoria de Juárez. También en 1861 tenemos aquí lo que sería el Tratado de Londres. En octubre, 3 países acreedores, Francia, Inglaterra y España, firman un acuerdo tripartita conocido como Tratado de Londres. El propósito de dicho convenio fue presionar al gobierno de Benito Juárez para obligarlo a suspender la moratoria y establecer el pago de sus compromisos económicos con el extranjero. La moratoria de Juárez fue, pues, uno de los motivos que originó dicha intervención tripartita en México de esos acreedores. Ahí venían España, ahí venían Inglaterra y Francia a invadir México. Fue el Tratado de Londres, el mismo 1861. 1862, ya venían los tres, nos iban a partir el queso. El Tratado de la Soledad, Manuel Doblado es nombrado como representante del gobierno de Benito Juárez para negociar con Juan Prim, designado a los países acreedores. De febrero y abril se acuerda la moratoria de Benito Juárez se cancele a cambio de que Francia, Inglaterra y España retirasen sus tropas de México. Ya habían invadido, ya venían. Ese le conoce con nombre de Tratado de la Soledad. ¿Ya? No se vayan a confundir con el Tratado de Mon Almonte, con el Tratado de, el Plan de Tacubaya, el Tratado de Magleno Ocampo. Y tenemos otros dos, lo que es el Tratado de la Soledad, ¿sí? Y lo que fue el Tratado de Londres. Londres es España, Inglaterra y Francia exigiendo que les paguen. El Tratado de la Soledad, sí, sí te vamos a pagar. Pues, y aquí viene el detalle, en 1962. Batalla de Puebla. Tropas francesas dirigidas por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorences, son derrotadas por fuertes de Loreto y Guadalupe, Puebla, por el general Ignacio Zaragoza. Esta es la famosa batalla del 5 de mayo. 5 de mayo. La causa nacional contó con el apoyo de la comunidad indígena Zacapuaxtla y los generales Porfirio Díaz, Celestino Negrete y Felipe Berriozábal, defensores de la República de la Soberanía del presidente Juárez. Esto fue la batalla de Puebla en 1862. En 1863, la Junta de Notables
Francia y los promotores de la monarquía europea en México ofrecen el trono al archiduque austriaco Habsburgo. Así, durante la Junta de Notables, el bando conservador y el Imperio francés acuerdan declarar la monarquía católica e invitar a Maximiliano y a su esposa Carlota Amelia de Bélgica como emperadores al frente del Segundo Imperio, México. Esta es la Junta de Notables. Esto fue muy curioso porque como que le toman el pelo a Maximiliano. Le dijeron que México lo iba a recibir con brazos abiertos y eso, ¿no? Cuando realmente México era liberal. Eran más que nada los conservadores que estaban vendiendo el país. ¿Qué ocurre? Pues ya después de la invasión francesa, la primera invasión francesa, hubo otra invasión y Maximiliano y Carlota asumen el trono. En 1864, para asumir el mando como emperador de México, Maximiliano de Habsburgo firma con Napoleón III el Tratado de Miramar, mediante el cual se compromete a cubrir el salario de las tropas francesas que lo sostendrían. Conforme al Tratado de Miramar y con el apoyo del emperador francés Napoleón III y los conservadores promotores de la monarquía católica en México, Maximiliano y Carlota arriban al puerto de Veracruz y se inicia la vida del imperio en medio de dificultades económicas y militares. Sin saberlo, los conservadores fueron a traer a un emperador que era liberal. Maximiliano de Habsburgo tenía ideas liberales. La política de Maximiliano asume un carácter liberal, pues conoció y mantuvo vigentes las leyes de reforma, expropia bienes del clero, decreta la libertad religiosa e incluso destierra a algunos clérigos jesuitas. Por la tendencia liberal de Maximiliano, el bando conservador termina distanciándose del emperador. Le salió el tiro por la culata. Los conservadores fueron a traer a Maximiliano, se lo vendieron, Francia invadió México y lo logró, y imponen al emperador Maximiliano. Pero Maximiliano ya tenía ideas liberales. Él era liberal allá en Europa, y él no, está bien que el clero pierda su poder, está bien que expulsar a los jesuitas, decreta libertad religiosa. Recuerden que Benito Juárez era masón, no era católico. En 1865, la Guerra de Secesión de 1861-1865 finaliza el conflicto civil de Estados Unidos tras concluir la Guerra de Secesión de Estados Unidos en abril de 1865. Entonces la nación del norte lanza un ultimátum contra Francia, exigiendo que saliera del territorio mexicano. El Senado estadounidense no reconoce a Maximiliano como emperador y ofrece respaldar a México al régimen republicano encabezado por Benito Juárez. Aquí miren, esto es bien importante. En México solito pudo haber independizado de Francia. O sea, Francia era muy poderosa, y entonces ya valió, ¿no? Pero con el apoyo de Estados Unidos, ahí sí. La guerra austro-prusiana. Por otra parte, al inicio de la guerra austro-prusiana, motivo por el cual se consolida el dominio imperial alemán en el centro de Europa, y una potencial amenaza de expansión territorial prusiano sobre la frontera con Francia. Así, tanto la conclusión de la guerra de secesión de Estados Unidos como de la guerra austro-prusiana fueron factores internacionales que motivan a Napoleón III a retirar las tropas francesas del territorio mexicano a partir de 1866. Miren, ahí está. Entonces, viene Francia y invade México. A la hora que Francia invade México, impone Maximiliano. Bueno, Maximiliano tenía el apoyo de los conservadores, el apoyo del ejército francés, y ahí está el ejército apoyándolo. Estados Unidos dice que va a invadir México y que va a ayudar. Pero pasa algo allá en Francia, a un lado de Francia está Austria-Hungría, Rusia, está Austria, y les dicen que los van a invadir. Entonces, ante la amenaza de ser invadidos por Prusia y por Austria, retiran las fuerzas napoleónicas. El ejército francés se va de México. El apoyo de Estados Unidos, ¿sí? Los conservadores se distancian de Maximiliano y aparte se va el ejército francés de regreso a Francia. Ya. ¿Por qué Estados Unidos no apoyó a Benito Juárez durante la Guerra de los 3 años? Porque estaba la Guerra de Secesión, había muchos problemas. Entonces, sitio de Querétaro, 1867. Entre marzo y mayo, tropas republicanas leales a Juárez recuperan paulatinamente el control del territorio nacional ante el general mexicano Mariano Escobedo. Maximiliano se rinde en el sitio de Querétaro con indulto. El archiduque Maximiliano de Habsburgo es procesado por una corte militar por el cargo de haber allanado la soberanía de México. Si fue cierto, pues, ¿quién quiere tener aquí a un gobernador, un emperador extranjero? No, nadie. Entonces México ya no era soberano. En 1867, pues, fue fusilado Maximiliano.
Aunque pidió un indulto, no se lo concedieron. Después de haberse confesado, Maximiliano es fusilado el 19 de junio de ese año en el Cerro de las Campanas, junto a los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Recuerden que Miramón era este que hizo el Tratado Mon Almonte, ¿sí? Y que él quería pues venderle México a España. Tomás Mejía pues, era otro, quienes apoyaron al emperador hasta su derrota y ejecución. Con el derrocamiento del Segundo Imperio fue posible para el bando liberal en México restaurar la República. Va una pregunta de examen. ¿Listos? Dice la pregunta. Entre 1865, de la Guerra de Secesión de Estados Unidos y de la Guerra de Austro-Prusiana, fueron causas que motivaron a Napoleón III para promover la intervención armada en México, retirar su apoyo militar a Maximiliano Azul, convocar una junta de notables entre liberales y conservadores, decretar una monarquía al pago, una moratoria al pago de la deuda externa. Entre 1865 y 1867, la conclusión de la Guerra de Secesión de Estados Unidos y el estallido de una guerra austro-prusiana fueron causas que motivaron a Napoleón III. ¿Qué fue lo que hizo Napoleón? Retiró sus tropas. Retirar su apoyo militar a Maximiliano Habsburgo. Promover una intervención armada en México, no, porque eso ya era desde antes, 1861. Convocar a la Junta de Notables entre el no, eso fue cuando fueron a convencer a Maximiliano si viniera. Decretar una moratoria de pago, eso lo hizo Benito Juárez, que fue la invasión de estos tres países, que luego se limitó con el Tratado de la Soledad. Ahora sí, restauración de la República y los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada. Una vez más, el bando liberal obtuvo el triunfo tras la caída de Maximiliano y entre 1867 y 1877 se prolongaron los últimos gobiernos liberales, el de Benito Juárez en 1877 a 1872, el de Sebastián Lerdo de Tejada entre 1872 y 1876. Se conoce como República Restaurada a dicho periodo. Esto es República Restaurada. Entre los aspectos más relevantes de esta fase destacan el bando liberal recupera el poder político de la nación. Refrenda el proyecto liberal, Estado laico, República Federalista, con base en las leyes de reforma y en la Constitución de 1857. En los últimos gobiernos liberales, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada buscan pacificar la relación entre el Poder Ejecutivo Federal, la presidencia, los gobiernos estatales, caciques y los militares. También se inicia la modernización de México a partir de las nuevas instituciones educativas con base en el modelo positivista, la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Superior de Ingeniería, se inician nuevas direcciones políticas por las prácticas eleccionistas, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, con apego al principio constitucional de no reelección. El general Porfirio Díaz se opone a la reelección de ambos. Bueno, Benito Juárez se quiere reelegir, se reelige y Porfirio Díaz lucha en contra de él. Es algo bien curioso porque Porfirio Díaz estaba luchando por la no reelección, pero él después en el porfiriato se reeligió un montón de veces, 30 años más o menos. Bueno, ahí sabe para quién trabaja, ¿no? Porfirio Díaz fue el principal enemigo de los liberales durante este periodo. Pierde Porfirio Díaz tratar de iniciar, pues derrocar a Benito Juárez. Y luego tenemos a Sebastián Lerdo de Tejada, que él sí es derrocado. Ahorita lo vamos a ver. Gobierno de Benito Juárez. Tras haber promovido el juicio y la ejecución de Maximiliano, en 1867, Benito Juárez resumió el control político y militar del país frente a la República restaurada. Entonces, expidió una nueva ley de instrucción pública y nombró al doctor Gabino Barreda como ministro de Educación y fundó la Escuela Nacional de Historia, la Escuela Superior de Ingeniería, modelo de educación científica. Juárez incorporó la figura jurídica del juicio de amparo para fortalecer la protección de garantías individuales y realizó modificaciones a las leyes de reforma y la Constitución para modernizar a México en los aspectos político, económico y también para limitar el poder de la Iglesia en asuntos públicos. Desamortizó y expropió los bienes inmuebles del clero y sostuvo la separación Estado-Iglesia. En 1871, Benito Juárez decidió ejercer la reelección, por lo cual fue impugnado por el general Porfirio Díaz mediante el Plan de la Noria. Juárez permaneció como presidente de la nación hasta el día de su muerte, el 18 de julio de 1872. Ahora sí, ¿qué pasa en el 72? Tras el fallecimiento de Benito Juárez, el Congreso designó entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que
La figura del vicepresidente la tenía el ministro de Justicia. El vicepresidente Sebastián Lerdo de Tejada asumía el mando personal de la República. Sebastián Lerdo decretó una ley de amnistía con el propósito de pacificar al país. Como resultado del proceso electoral celebrado en 1972, Sebastián Lerdo fue nombrado ya como presidente constitucional para el periodo de 1876. Entre las más importantes acciones del gobierno a cargo de Sebastián Lerdo sobresale la inauguración de la línea férrea México-Veracruz, 73. También se estableció el Senado de la República, el cumplimiento de un decreto que previamente había emitido Juárez, y se elevó el rango constitucional las leyes de reforma. Como presidente, Sebastián Lerdo endureció su política anticlerical, expulsó a varios ministros del clero y a algunos acusados de haber participado en actos de rebelión contra las leyes y las autoridades de la República. Aquí están las figuras de este periodo. Juárez, presidente, Sebastián Lerdo de Tejada, que fue el que le siguió, luego Porfirio Díaz, y ahora sí, ya muerto Benito Juárez, la lucha era entre Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En el plan de Tuxtepec, la región Sebastián Lerdo de Tejada motivó nuevamente la enérgica oposición política y militar. En enero de 1876, el general Porfirio Díaz encabezó la revolución de Tuxtepec en contra de la reelección lerdista. El general Díaz se proclamaba con el tema a favor de la causa anticomunista como precepto constitucional, así como las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Pero terminó con proponer nuevamente la desaparición del Senado y de desconocer al vicepresidente José María Iglesias. Finalmente, el general Díaz tomó la capital del país y se estableció como presidente provisional. Ese fue el preámbulo de la dictadura porfirista. Y ya, el Banco Liberal perdió y los conservadores ganaron por 30 años. Dio Díaz. Ahí vamos a ver una pregunta. ¿Qué etapa histórica de México dio inicio tras el funcionamiento del Cerro de las Campanas, Querétaro, Maximiliano Tomás Mejía y Miguel Miramón? 9 de junio de 1863. ¿Sí? La Revolución de Ayutla, no. El Segundo Imperio, tampoco. La dictadura porfirista, no, no. Recuerden que con el plan de Tacubaya y fue después la República Restaurada. Sí, la República Restaurada es este concepto que se le domina a cuando Maximiliano muere y Benito Juárez y Lerdo de Tejada gobiernan. Estamos viendo que sería a partir de 1867 hasta el plan de Tustepec, que fue en 1866. Fueron 9 años más o menos. Bien, no sé si hay alguna duda. Por favor, las dudas me las pongan ahí en los comentarios o también me las pueden mandar vía WhatsApp para que los conteste. Una de las medidas aplicadas por el dictador Antonio López Santa Anna en 1853 fue la venta en la mesilla, la junta de notables, las garantías individuales, el reparto general, la venta en la mesilla. ¿Sí? Uno de los preceptos liberales que sostuvo el general Juan Álvarez al impulsar el plan de Ayutla contra el dictador Antonio López Santa Anna fue el sufragio y la reelección, el federalismo más que. La caída definitiva de Antonio López Santa Anna en 1855 es considerada como un logro de la revolución de Ayutla. ¿Sí? ¿Qué bando vio favorecida su causa mediante la revolución de Ayutla? Los liberales. Con el triunfo obtenido por los liberales durante la revolución de Ayutla, se nombró como presidente provisional a Benito Juárez, ¿no? Juárez fue el presidente. Como se conoce las leyes que destituyeron los bienes del clero y fortalecieron el proyecto liberal, leyes de reforma. ¿Va? Una de las consecuencias sociales provocadas por la ley Lerdo. Y habría que recordar qué fue lo que dijo la ley Lerdo. Recuerden que los tres estaban en contra del clero, estaba Benito Juárez, estaba Lerdo de Tejada y estaba Iglesias. Perdón, la consecuencia social provocada por la ley Lerdo fue la separación entre Iglesia y Estado. La ley Juárez, en 1855, estableció, pues, la abolición de los fueros militares y eclesiásticos. Porque lo que luchó Juárez fue por el fuero. Tenían un fuero, no se podían juzgar a nadie que estuviera en el clero y a nadie que estuviera en el ejército.
Fueron preceptos fundamentales de las reformas liberales de 6 a 9. Este, liberación económica y control total del comercio, eso sí puede ser. Expulsión económica no. Expulsión de los órdenes religiosos tampoco. Y es la... ¿Cuáles personajes intervinieron en la elaboración de la Constitución 1857? Bien. Aquí, en la Constitución del 57, no estuvo Maximiliano, no puede ser la... Venustiano Carranza fue de la Revolución, nada que ver. Félix Zuluaga era conservador, entonces la única respuesta correcta podía ser Benito Juárez, Miguel Herrera Tejada y Ponciano Arriaga. ¿De? El Congreso Constituyente en 1856 se distinguió por la postura conciliatoria de los llamados moderados. O sea, según los principales liberales de la Constitución del 57, ¿cómo debe estructurarse la nación? Dice acá, como república representativa, contemplativa y federal. Sí, la B no puede ser porque no es el control conservador. Recuerda la Constitución del 57 es liberal. Tampoco en el 57 se apoyó a Maximiliano, no puede ser la C. Como la logia escocesa mantendría reformas liberales, no, los escoceses eran conservadores. Entonces, la correcta es el inciso A. Organiza cronológicamente los siguientes sucesos. Pues lo primero sería la 3. Antonio Santa Anna vende la Mesilla. Luego, pues destituyen a Santa Anna, que sería el plan de Ayutla. Y entonces sería 3 y luego 6. Hasta ahorita, yo creo que es la A. Vamos a ver, luego Benito Juárez se radica a los fueros. Luego 5 se instala el gobierno constituyente de 1867. También. Sí, es la A. Será la respuesta correcta, es la A. Origen de la guerra de reforma se relaciona con la reacción de los moderados contra el presidente, el pacto sostenido por la logia yorquina de Napoleón III. La monarquía de Benito Juárez anunció para suspender la deuda de México. Rechazo a los sectores conservadores a las reformas en la Constitución del 57. Sí, la B, la D de dedo. Las leyes de reformas establecieron la separación entre iglesia y Estado, la nacionalización de bienes del clero, matrimonio como contrato civil, la secularización de cementerios fueron sostenidas durante la Guerra de los 3 años por el presidente Benito Juárez. Durante la Guerra de los 3 años, también conocida como Guerra de Reforma, el gobierno itinerante de Benito Juárez buscó el apoyo de Estados Unidos. ¿Qué documento histórico se relaciona con este propósito? Es el Tratado McLean Ocampo. Es el único que está en inglés. ¿Cuál de las siguientes reformas históricas no corresponde a la Guerra de los 3 años? Proclamación del Plan Tacubaya por líderes conservadores conferencia. Haga. Cancelación de la Constitución de 1857, acto realizado por Ignacio Comonfort. El ofrecimiento del trono de México a Maximiliano. El triunfo de la causa liberal encabezada por Vicente Juárez. La guerra de los 3 años sí triunfa Benito Juárez, la de sí está bien.
Ignacio Comonfort, sí. El 57, sí. Cancela la Constitución. Proclamación de planta Cubaya Pulir. Félix Zuluaga. Y entonces ella hace el ofrecimiento del trono de México Maximiliano. Eso no forma parte de la guerra de los 3 años. Ya había acabado la guerra de los 3 años cuando llegó Maximiliano a invadir con Francia y eso. Causa interna que suscitó la segunda intervención francesa. Política imperialista de Napoleón III. Puede ser. Declaración de independencia, no. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por esta sesión y continuamos en la que sigue. ¿Listos?